aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o en la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el Evangelio según San Juan capítulo 4, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén, y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, calle
182, esquina calle 182. Comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, donde Jesús sana una persona que pertenece a la realeza, se le acerca a Jesús pidiendo la sanación de su hijo. Y vemos de que estamos en el versículo 52, donde esta persona le pregunta a sus sirvientes, que pregunta entonces la hora en que su hijo fue sanado. Hermanos, es el tema de la hora, tan claro en Juan el Evangelista, ya mencionado por primera vez en la boda de Caná en Juan capítulo 2. Y los sirvientes le respondieron: ayer. Hermanos, nos hallamos en el tercer día con relación a los dos mencionados al principio del relato. Igual que en el primer signo de Caná, que está relatado en Juan capítulo 2, ya ha pasado pues la noche en que el hombre ha encontrado a Jesús. Esta noche, iluminada por la fe, conduce al tercer día, el de la resurrección. El signo ocurrido ayer produce hoy el prodigio del tercer día. ¿Y cuál es el prodigio? El prodigio de la fe, que da vida a quien cree en el Hijo de Dios. Y dice que era la hora séptima. Es la hora que sigue a la sexta, cuando comienza la glorificación de Jesús, elevado en la cruz, como está narrado en Juan capítulo 19. La palabra de Jesús ha tenido instantánea eficacia. La fe en ella ha hecho pasar de la noche a la luz del tercer día a este creyente, primicia del abundante fruto que producirá la semilla depositada bajo tierra, como está anunciada en Juan capítulo 12. Y en el versículo 53 se lee: cayó en cuenta el Padre. Hermanos, este creyente se convierte ahora en padre, para que por la fe en la palabra se ponga en camino hacia su Hijo que vive. Pero es asimismo nuestro Padre en la fe, como lo es Abraham, el primero que creyó en la promesa. De él también nosotros nos reconocemos descendientes, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3. La relación de padre e hijo es signo de la relación Dios y hombre, rota por la desconfianza de todos nosotros. La fe la restablece, íntegra y sana. Dios vuelve a ser quien es, y nosotros volvemos a ser lo que somos. Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. No es ya una relación de violencia y esclavitud, sino una relación de amor y libertad. Y no produce muerte, sino que da vida, y vida en abundancia, como lo anuncia el Señor Jesús. Y dice la Escritura que era precisamente la hora en que Jesús le había dicho. Hermanos, la hora de la salvación es la misma de la palabra de Jesús. Creer en Él es vivir, reencontrar la propia identidad perdida de hijos y creyentes. Y dice que este señor o este hombre creyó. Por segunda vez se dice que el Padre creyó. Primero en la palabra de Jesús, ahora en la noticia de los sirvientes,
que le hablan del prodigio sucedido. Es, como ya se ha dicho, la fe que el Evangelio propone al lector. La narración del hecho es suficiente para obrar el milagro de la fe, sin tener que ver. Es el milagro que se produce en el Padre y en el lector que, como él, cree en la palabra que refiere el signo. Y dice que no solamente él creyó, dice que también él con toda su casa. Hermanos, el hombre nunca está solo, porque siempre es un tejido de relaciones, ya sean sanas o ya sean enfermas. La fe en la palabra cura la relación de padre y hijo. La casa es el lugar primero de las relaciones, determinante de todas las demás. La fe sana esa relación primaria, para que pueda el creyente por fin encontrar su casa y se siente en casa con Dios, el único Dios que existe. Entonces, hermano que me escuchas, al estar juntos, o el estar juntos, ya no será más un juego de dominio o sometimiento, sino una vida real de familia, en una atmósfera de respeto entre las personas y de respeto por la relación que cada uno tiene con el Padre. La fe, hermano que le escuchas, no nos hace distintos de los demás, sino que simplemente nos hace casa, lugar visible y lugar vivible, abierto a todos los creyentes, engendrados por la misma palabra. Ahora, tanto el Padre como el Hijo y los sirvientes son todos hermanos en la fe. Y el versículo 54 se lee: este fue el segundo signo que hizo Jesús en las bodas de Caná. Realizó Jesús el primer signo revelador de su gloria. Ahora lleva a cabo el segundo. En el primero fueron sus discípulos los que creyeron, al ver lo que había obrado la palabra por medio de quienes la habían escuchado. Ahora, un hombre cree directamente en la palabra, también sin haber visto. Entonces, hermano que me escuchas, se dio el buen vino. Ahora, la vida. Hermanos, Juan el Evangelista, al hablar del segundo signo, refuerza el vínculo entre el buen vino y la vida. La vida del hombre es creer en el amor del esposo. Después de ese segundo signo, hermano que me escuchas, Juan el Evangelista ya no refiere ninguno más, porque los dos encierran el principio y la finalidad de todos los demás, que consisten en creer en Jesús para tener vida eterna. Hay aquí una alusión al libro del Éxodo, cuando el Señor obra signos y dice a Moisés que desconfía de su misión ante los egipcios, pueda producir algún efecto. Cuando dice: si no te creen y no escuchan la voz del primer signo, creerán a la voz del segundo. Si no creen ni siquiera a estos dos signos,
y no escuchan tu voz, entonces tomarás el agua del Nilo y la convertirás sobre la tierra reseca. Y la vertirás sobre la tierra reseca. El agua que hayas sacado del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra reseca, dice el Señor en Éxodo capítulo 4 a Moisés. Para quien no cree en el signo del amor y de la vida, se le dará el misterioso signo del agua y de la sangre, como está relatado en Juan capítulo 19. Pero vayamos ahora a Juan capítulo 5, versículos 1 al 18, donde se lee: Después de esto, había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Había en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda, que tenía 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor bajaba algunas veces a la piscina y agitaba el agua. El primero que entraba en ella, después del movimiento del agua, quedaba sano de la enfermedad que tuviera. Había un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Jesús, al ver lo que yacía y al saber que desde hacía mucho tiempo estaba allí, le dijo: ¿Quieres sanarte? El enfermo le respondió: Señor, no tengo un hombre que, cuando se agite el agua, me meta en la piscina. Y cuando llego, otro ha entrado antes que yo. Le dice Jesús: levántate, toma tu camilla y camina. Y al momento quedó sano el hombre. Tomó su camilla y empezó a caminar. Era sábado aquel día. Decían por eso los judíos: al que había sido curado es sábado, y no te es lícito llevar tu camilla. Pero él le respondió: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y camina. Le dijeron pues: ¿quién es ese hombre que te dijo: toma tu camilla y camina? Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús, en efecto, se había alejado, dejando la multitud. Después de eso, lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira que has quedado sano, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre fue y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía esto en sábado. Entonces Jesús le replicó: mi Padre sigue trabajando hasta ahora, y yo también trabajo. Con eso, con más encono, los judíos buscaban matarlo, pues no solo violaba el sábado, sino que llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Levántate, toma tu camilla y camina, dice Jesús al hombre que yacía bajo el pórtico de la piscina, junto a la puerta de las ovejas, por donde se llevaban los animales destinados al sacrificio en el templo de Jerusalén. El milagro ocurrirá por obra del Cordero de Dios, que lleva el pecado del mundo, como está en Juan capítulo 1.
Ese es efectivamente el sacrificio de Dios para el creyente, que sustituye el sacrificio del hombre a Dios. Hermanos, el hombre o el enfermo es un hombre, imagen de la humanidad entera. Languidece en medio de la multitud de sus semejantes, todos enfermos, que no pueden tenerse en pie. Son ciegos, son cojos, que no tienen acceso al templo, como está en 2 Samuel, capítulo 5. Más que como carne de matadero, incapaces de caminar, según la palabra, son una reserva de condenados que la ley mosaica excluye de la vida y condena a la muerte. Su condición es la de paralíticos, sin linfa vital. En ese mulador o muladar entra la palabra de vida, hecha carne. La casa de su padre son ahora sus hermanos. Jesús es el buen pastor que viene a ocuparse de su grey y a curar a sus ovejas, como lo anuncia Zacarías capítulo 2 y Ezequiel capítulo 34, comunicándole su propia relación con el Padre, como está en Juan capítulo 10. Hermanos, el capítulo 5 debe leerse como una unidad articulada en 4 partes. Una curación. Surge luego una discusión sobre la ley mosaica, que culmina en la revelación del Hijo que da la vida y lleva a cabo la obra del Padre, el que da testimonio de Él, con las obras que le permite realizar y con la palabra de la Escritura. Es su segundo viaje a Jerusalén. Pero ahora, hermano que me escuchas, Jesús no se dirige al templo de Jerusalén, del que había expulsado los animales de los sacrificios en Juan capítulo 2, sino que prefiere entrar o estar entre los excluidos. Al final, él mismo, excluido y sacrificado, será el nuevo templo, como lo anuncia Juan capítulo 2. Vamos a considerar el tiempo de la curación y la discusión por la relación de signo y significado que guardan entre sí. Al principio del texto se habla de una fiesta de los judíos. En el medio del tema central es el sábado o el Shabbat judío. Y al final, el asesinato de Jesús. Será esa la fiesta en la que ofrece a todos la salvación, simbólicamente descrita en esta curación. Con Jesús, hermano que me escuchas, el Hijo que se acerca a sus hermanos, llega el sábado. El hombre, creado el 6º día e incapaz de llegar al 7º, camina finalmente hacia la plenitud de vida que desde siempre ha deseado. El juicio, hermano que me escuchas, al que ya se ha aludido en el capítulo 3, comienza con esta narración. De un lado está el Hijo que da la vida a los hermanos, que lo aceptan, y del otro
aparecen los jefes del pueblo que se la arrebatan. Jesús lleva a cabo la obra de liberación del Padre en favor de sus creyentes. Sin embargo, hermano que me escuchas, algunos de ellos, precisamente los jefes, se oponen, como se opuso el faraón. Se prepara así el nuevo éxodo que se producirá en el capítulo 6. Frente a la acción de Jesús en favor del creyente, se está ante la alternativa de aceptar su don o rechazarlo en nombre de la ley mosaica. Quien lo rechaza permanece en su muerte y elimina a aquel que, mientras él le roba la vida, la entrega como don. Es su cruz el tribunal en el que tiene lugar su juicio. Hermanos, esta narración constituye un desarrollo del anterior, en donde Jesús hace vivir a alguien que está a punto de morir, como está en Juan capítulo 4. Y al mismo tiempo da principio a la segunda parte del libro de los signos, que culmina en la resurrección de Lázaro, en Juan capítulo 11. La vida que vence la muerte es la nota dominante del Evangelio. El hombre que Jesús tiene ante sí es alguien incapaz de tenerse en pie, puesto que desde hace 38 años está paralizado por su mal, llevando una existencia inerte y medio muerta. Y no será ciertamente el agua de la piscina el factor determinante de su curación, símbolo de la naturaleza, ni el agua del pozo de Jacob, símbolo de la ley mosaica. El agua viva, el don de Dios, será el amor del Padre hacia su Hijo, que es el mismo del Hijo hacia sus creyentes, hacia sus hermanos, que somos nosotros todos los creyentes. Este hombre, hermano que me escuchas, como todos los hombres, sabe que está destinado a la muerte. La palabra le permite curarse de aquella enfermedad mortal que es la vida. El trabajo de Dios se efectúa precisamente en esa obra. Es el sábado, es el Shabbat judío, fiesta de Dios y del hombre que se reencuentran al mismo tiempo. El origen de su condición enferma es un pecado indeterminado, pero declarado. Hermanos, el pecado consiste siempre en la separación del hombre de su principio y de su fin. La ley mosaica, que distingue vida y muerte, no hace más que ponerlo en evidencia, induciendo al mismo tiempo en el pecador una actitud de resignación frente al mal, que le hace pensar y decir: no puedo ser de otra manera. Hubiera sido preferible no haber nacido. Quien, en cambio, se tiene por justo, es simplemente un ciego que cree ver, como está en Juan capítulo 9. Hermanos, el mal del pueblo es la resignación. El de los jefes es la ceguera. La discusión que sigue al milagro mira la interpretación de la ley mosaica, de la que el sábado es símbolo,
Para nosotros, todo es cuestión de interpretación. El hombre es la interpretación que da de sí mismo y del mundo, de Dios y de la ley mosaica. En sí misma, hermano que me escuchas, la ley mosaica es buena porque señala el bien y condena el mal. Pero, dado que todos nosotros somos pecadores, ella no hace más que acusar la culpa de quien se sabe pecador, al que mantiene sentado en la muerte, y enceguecer al que ignora su condición de pecador, manteniéndolo prisionero de su autojustificación. En otro caso, la ley mosaica es interpretada como algo absoluto, a lo que se sacrifica el hombre. En este sentido, hermano que me escuchas, la ley mosaica se hace pervertida, vuelta en dirección contraria a la vida, y sus guardianes no tienen un poder distinto del de hacer al hombre esclavo de la muerte, igual que ellos. Hermanos, Jesús nos libera del mal y de la culpa, restituyendo a la ley mosaica su sentido positivo. A Dios su rostro de Padre y a nosotros el nuestro de hijos. A esa su interpretación se opone la de los jefes, que han hecho de ella ganancia para consolidar su dominio sobre los demás. La conversión más difícil, hermano que me escuchas, consiste en el paso de la ley mosaica al Evangelio, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses capítulo 3. Del pecado al perdón, de la culpa a la reconciliación, de lo que queremos ser a lo que somos, que es mucho mejor. Porque en efecto, hermano que me escuchas, somos hijos de Dios. Esta conversión consiste en creer en el amor que Dios nos tiene, como está en 1 de Juan, capítulo 4, que nos hace pasar de la muerte a la vida. El escenario es primero la piscina, atestada de enfermos, atestada de ciegos, atestada de cojos y atestada de paralíticos. Y luego el templo de Jerusalén. Sobre el trasfondo aparece el agua, muerta o agitada, del gran reservorio, así como en el capítulo 4 era el agua del pozo en contraposición con el agua viva. Hermanos, la acción de Jesús consiste en sanar y curar al hombre, de forma que llegue a ser capaz de caminar y llevar su camilla, en la que antes era llevado como prisionero. La meta es la fiesta, el sábado, el Shabbat judío, la plenitud de vida de la que está privada la humanidad, tendida al borde de la piscina, junto a la puerta de las ovejas. Jesús, hermano que me escuchas, lleva al hombre la fuente de agua viva de la que se había alejado, como está en Jeremías
capítulo 2. La espera o el eventual aplazamiento de la muerte que nos paraliza por toda la vida, como está en Hebreos capítulo 2, se convierte en capacidad de caminar en la libertad. Quien yacía tendido, ahora se levanta, liberado del rigor cadavérico. Ni mimesis de la muerte que teme, ha resucitado y vuelve a ser su viador en camino. ¿Y cuál es el camino del hombre? Poseído por un inquieto deseo que le roba el corazón y le lleva a poner su centro fuera de sí. Hermanos, el texto es rico y simbólico y alusiones. Es no solamente rico, es rico en símbolos y alusiones que se pondrán de relieve en el curso de la lectura. Jesús es el Hijo que sana la humanidad del hombre. Ningún elemento natural, ni ninguna ley religiosa, ni el agua de la cisterna, ni la del pozo, sino únicamente del agua viva que Él ofrece. Calma la sed de vida propia de quien es consciente de que ha de morir. Hermanos, la iglesia se reconoce en este hombre que yace tendido junto al agua y sabe que su salvación viene del Hijo, que da la vida a quien escucha su palabra. Y en el primer versículo leemos: había una fiesta de los judíos. No se especifica cuál fiesta. A diferencia de otras, más tarde se dirá que es el sábado, o sea, el Shabbat judío. Al final se hablará del asesinato de Jesús. Esa fiesta es de los judíos, apelativo que, como ya sabemos, en Juan el Evangelista designa a los jefes del pueblo y no es por tanto fiesta del pueblo, sino de los celosos guardianes de la ley mosaica y del templo de Jerusalén. Y dice Jesús que subió al templo. Jesús había subido ya una primera vez para la Pascua en Juan capítulo 2. Después subirá clandestinamente para la fiesta de las tiendas en Juan capítulo 7. Volverá allí para la fiesta de la dedicación en Juan capítulo 10. Y al final, por último, para celebrar su Pascua en Juan capítulo 12. Y en el versículo 2 leemos: la puerta de las ovejas. Así se llamaba una puerta en Nehemías capítulo 3, por la que entraban los animales destinados a los sacrificios del templo de Jerusalén. Son las ovejas y los bueyes que Jesús había expulsado en su primera visita a Jerusalén, en Juan capítulo 2. El Señor llega a hacerse cargo de su grey, como lo anuncia Zacarías en su capítulo 10 y Ezequiel en su capítulo 34. El buen pastor, que conduce a sus ovejas fuera del recinto para que puedan tener vida, como está en Juan capítulo 10, es también la puerta de las ovejas. En efecto, hermano que me escuchas, Él es el Hijo, el Cordero que reemplaza a las víctimas del templo de Jerusalén. Por medio de Él tenemos acceso directo a Dios. Y dice la Escritura que ahí había una piscina. Hermanos, es un gran reservorio situado en la parte norte del templo de Jerusalén,
junto a la puerta de las ovejas, que recogía también las aguas lluvias del templo. Y dice que se llamaba Betesda. La segunda parte del nombre varía en los códices. Su significado incierto puede ser casa de las dos fuentes o de los olivos, o de las ovejas, o de la misericordia, o del foso, o nueva, según la lección que se elija y cómo se interprete la segunda parte del nombre. Y dice la escritura que habían 5 pórticos. 4 pórticos están en los lados y junto en el centro, y uno en el centro, que corta en 2 la piscina. En el número 5, los padres de la iglesia ven la alusión a los 5 libros de la ley mosaica, que encierra en prisión a la humanidad pecadora, excluida de la vida. Los pórticos a los que se hace referencia son los del templo de Jerusalén, que están fuera de su recinto. Y en el versículo 3 leemos que yacía una multitud de enfermos. Hermanos, es una masa de humanidad que yace como animales encerrados. Son enfermos, personas que no pueden tenerse en pie, ni mantener su posición erecta como interlocutores de Dios, replegados sobre la tierra de la que provienen y a la que volverán. No se alzan ya hacia Él. En esta segunda venida a Jerusalén, el templo, casa del Padre, es sustituido por estos hermanos enfermos. En la última, será sustituido por la carne de Jesús. Templo destruido y reedificado en 3 días. Y dice que había ciegos y cojos. Hermanos, estos son las enfermedades del hombre que no camina según la ley mosaica. La palabra no es lámpara para sus pasos y luz para su sendero, como lo anuncia el Salmo 119. El que no ve ni sabe de dónde viene, no puede caminar. A los ciegos y cojos les está terminadamente prohibido el ingreso en la casa de Dios, como lo relata 2 Samuel capítulo 5. Y dice que estos eran paralíticos también. Estos enfermos, al borde de la piscina, son paralíticos. Gente privada de aquella linfa vital que proviene del estar erectos, del ver y del caminar a la luz de la vida. Son sarmientos secos, nos dice Juan capítulo 15. Son leño seco, lo anuncia Lucas capítulo 23. Como la mano seca del hombre en la sinagoga, como lo está relatado en Marcos capítulo 3. Evocan el pueblo de huesos áridos y secos, como lo anuncia Ezequiel en su capítulo 37. Y dice que estos enfermos paralíticos, ciegos y cojos esperaban el movimiento del agua. Hermanos, el agua, símbolo de vida, se movía de tanto en tanto como se abrían las esclusas para llenar la piscina. Ahora está muerta y detenida. El hombre está siempre cifrando su esperanza en un movimiento, un cambio de la situación, una sublevación o una revolución que dé nueva vida a su existencia. Nada puede ser peor que
actual situación y, por ende, cualquier movimiento que se produzca no puede ser sino para mejor. Y en el versículo 4 leemos que hay un ángel del Señor. Hermanos, en las excavaciones de esta piscina se han podido encontrar algunos exvotos. Ella se había convertido en un lugar de culto pagano, dedicado a divinidades sanadoras. Desde siempre, el hombre ha buscado en Dios su salud, pero el agua, por más que sea terapéutica, no da la vida. Simplemente mantiene o mejora la vida que se tiene. Pero esta sigue estando siempre enferma de muerte. Y no hay remedio que pueda curarla. Ni siquiera el agua de la piscina. Con todo lo que inventa o imagina, el hombre encuentra solo agua que siempre está agitada por el miedo a la muerte, como está en Hebreos capítulo 2. Por casualidad, alguien se cura. Es solo por breve tiempo, puesto que, de todos modos, permanece abocado a la muerte. Hermanos, el don de la vida que el hombre anhela no puede provenir de esa agua agitada, como tampoco del pozo viene de Jesús, palabra encarnada. Dios es vida. La comunión con Él es nuestra vida. Lo anuncia Deuteronomio capítulo 30. Y en el versículo 5 leemos que había allí un hombre. Hermanos, se destaca la presencia de un hombre en medio de aquella multitud. Es el hombre. Y dice que estaba enfermo. Este hombre, hermano que me escuchas, está preso en su condición de no poder tenerse en pie. Está ligado por su mal y está ligado a él, preso de él y aprisionado por él. Él lo cuida y lo mima y le confiere su identidad. Jesús hablará de pecado. No se trata de pecado personal, sino de una situación de pecado, de una herencia que recibimos y transmitimos, acrecentando su capital. La misma ley mosaica, en una situación de mal, no puede más que llevar a la resignación o la autojustificación. Si los jefes se autojustifican, el pueblo se resigna. Cada uno está solo con su mal, excluido de la fiesta, confinado en aquello que resigna. Cada uno está solo en su mal. No puede acceder al templo más que como víctima, para expiar sus sentimientos de culpa o para alimentarlos ulteriormente. La expiación es el mejor combustible para el fuego de la culpa. Hermanos, el sábado no es para él alegría y descanso. Es solo prohibición, como toda la ley mosaica. No te es lícito, le dijeron los fariseos. Su vida consiste en padecer el mal. Los jefes, en cambio,
hermano que me escuchas, creen que hacen fiesta porque guardan las prohibiciones de la ley mosaica y la imponen a los demás. Mientras los jefes son víctimas del sadismo, los súbditos lo son del masoquismo. Y dice la escritura que este hombre tenía 38 años. Faltan 2 años para ajustar 40. 40 años es una generación, una vida. Lo dice Deuteronomio capítulo 2. Habla de los 38 años del desierto para aquellos que salieron de Egipto y perecieron sin llegar a la tierra prometida, como lo dice el Salmo 95 y está relatado en Números capítulo 32. 13 hablan de 40 años estas escrituras. Este hombre, como todos, ha nacido para morir y espera la muerte con la frustración y la frustrante esperanza de una incansable agua milagrosa. Está a punto de morir y Jesús llega antes de que muera. Y en el capítulo 4, el versículo 6, vemos que Jesús, al verlo, hermanos, la mirada del Padre se dirige a su Hijo y la del Hijo se dirige en el hermano enfermo. Jesús sabe que el hombre es así. Lo sabe por ser la palabra eterna de Dios. Lo sabe por ser carne como toda carne. Y dice que Jesús le pregunta a este hombre paralítico, ¿quieres sanarte? Hermanos, la pregunta no es necesaria ni está de más. Ese hombre es un enfermo crónico en quien se ha extinguido el anhelo de vivir. Pero el anhelo es la mano para recibir el don. En la mujer de Samaria, Jesús despierta el deseo del agua viva. En este hombre enfermo, el de una vida sana, a la que ha renunciado. Ese es su pecado, la falta de esperanza. Hermanos, Dios es amor y vida, don que se comunica, cada uno lo recibe en la medida en que lo desea. El hombre privado de deseos está muerto como hombre, está inmovilizado y no va a ninguna parte. El deseo es signo de algo que falta, pero que es necesario, como la luz para los ojos, que de otro modo se atrofían. A diferencia de María, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, y del Padre en Juan capítulo 4, y de las hermanas de Lázaro en Juan capítulo 11, este hombre no pide nada a Jesús, como el ciego en Juan capítulo 9. En efecto, hermano que me escuchas, es fácil ver el mal y desear el bien del otro, mientras que es difícil ver el propio y querer verse libre de él. El mal de los demás es deforme. En cambio, el nuestro se considera conforme a la propia identidad personal. Así soy yo. Y en el versículo 7 leemos, no tengo un hombre que me ayude. En otras palabras, no tengo a nadie. Este enfermo, hermano que me escuchas, no tiene a nadie. Su necesidad lo ha encerrado en su soledad. Está al borde de la piscina, sin poder nunca entrar en ella en el momento preciso. Como una pesadilla, cuando llega allí,
siempre llega demasiado tarde. Con todo, sigue estando allí, jugando el juego del perdedor, sabiendo de antemano que toda es una ilusión que desemboca en una nueva decepción. Está allí, obligado con otros los que lo han puesto allí. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe.